Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a esta charla acerca de los dones redentivos. Sé que es un tema apasionante y también muy edificante para nuestras vidas, para conocernos, para conocer las personas que nos rodean, cómo vincularnos con ellas de manera más efectiva. Y así que te invito a que tomes asiento, te pongas cómodo, cómoda, tomes tu Biblia, un anotador y me acompañes en el recorrido de cada uno de ellos. Vamos a hablar acerca de los dones redentivos, acerca de los dones de manifestación y de los oficios. Pero antes que nada quiero decirte que Dios te creó con un propósito y que dentro de ese propósito hay un montón de ingredientes que los podemos estudiar en la palabra. Entre ellos los dones redentivos. Los dones redentivos hacen a tu identidad, a quién sos, cómo sentís, cómo pensás y que te van a hacer identificar con otras personas con las cuales compartís el don. Lo cual no significa que vas a ser igual a nadie. ¿Por qué? Porque tu historia de vida, aquel lugar donde naciste, la familia en la que naciste, en la que te criaste, todas aquellas características, aún aquellas cosas que no fueron buenas, que mirando hoy hacia atrás decís, hubiese querido que esto no me pase. Yo te voy a decir algo diferente, te voy a decir todo lo que sucedió en tu vida, puesto en las manos de Jesús, Él lo puede revertir y con todas esas cosas, como dice Isaías, puede hacer que te vistas como una novia, tomar cada una de esas cosas y como si fuese una gran tela, cortarla y vestirte como su novia. Porque eso dice la Biblia que somos la novia de Cristo. Como iglesia somos la novia de Jesús. Y la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 4, nos habla de los oficios o los ministerios. Y dice la palabra que cuando Jesús murió, Él descendió a lo más profundo y venció la cautividad y la tomó cautiva. Y también tomó dones. Y esos dones los repartió a los hombres para el ejercicio del ministerio. Es decir, para que tanto vos como yo podamos servir al Señor en el cuerpo de Cristo, en ese lugar que Dios preparó para vos, que preparó para mí. No tenés que tener miedo, no tenés que dudar, no tenés que sentirte insegura, inseguro. Hay un lugar en el cuerpo de Cristo que solamente tiene tu forma, que te pertenece a vos. Y hay dones. Hay oficios. Estos oficios, lo mismo que los dones redentivos, podemos compartir los oficios. Pablo nos habla de 5. Ellos son el profeta, el apóstol, el evangelista, el pastor y el maestro. Cada uno de estos oficios va a tener sus características propias y va a requerir de la manifestación de ciertos dones para el ejercicio certero de los mismos. Pero cada uno de nosotros lo vamos a llevar adelante como somos. Por eso te invito a que seas original, que no te conviertas en una copia. Dios hizo algo precioso de tu vida y en el ejercicio original de tu don redentivo, de tus dones de manifestación y de tu oficio es como vas a agradar a Jesús. Los dones redentivos es un estudio que se hizo en base a la palabra y es importante que podamos diferenciar los dones redentivos de los dones de manifestación y de los oficios o ministerios. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8 nos va a hablar de los dones redentivos. Vamos a compartir el pasaje. Dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Luego en 1 Corintios capítulo 12 y todo el capítulo 14 nos va a estar hablando Pablo acerca de lo que nosotros llamamos dones de manifestación. Los dones de manifestación son todas aquellas capacidades que tenemos al tener al Espíritu Santo para poder suplir las distintas necesidades que se pueden presentar. Por ejemplo, si estamos frente a una situación donde una persona lo que necesita es un milagro de parte de Dios o es una sanidad,
o es la revelación acerca de qué camino tomar, qué decisión tomar, ahí estaría presente la posibilidad que tenemos al tener al Espíritu Santo de recurrir a la utilización de los dones de manifestación. Los dones de manifestación serían el hablar en lenguas, la ciencia, revelación, discernimiento, el don de sanidad, el de milagros, etc. En una ocasión un pastor vino a nuestra congregación a darnos una enseñanza acerca del Espíritu Santo. Y en ese momento él nos enseñaba que el Espíritu Santo, al nosotros tener la llenura del Espíritu Santo y tener comunión con él, es como si tuviésemos un gran saco con un montón de bolsillos adentro. Y no necesariamente todo el tiempo, por ejemplo, estemos ministrando sanidad. Pero al tener al Espíritu Santo, si en alguna ocasión necesitamos recurrir al ejercicio de este don, podemos hacerlo, como si abriéramos el saco y adentro hubiese cantidad de bolsillos y en uno de ellos estuviese, por ejemplo, el don de sanidad. Para poder explicarte la diferencia entre los dones redentivos, los dones de manifestación y los oficios o ministerios, me gusta hacerlo a través de una comparación. Si nosotros vemos, por ejemplo, a un profesional, vamos a poner el caso de un médico, y vemos que lleva con él para el ejercicio de su profesión, podemos pensar que lleva un maletín. En ese maletín tiene determinadas herramientas o instrumentos que hacen al ejercicio de su profesión. Podemos encontrar al abrirlo un estetoscopio, podemos encontrar un elemento que mide la presión arterial o que mide la temperatura, podemos encontrar gasas, etc. Depende también de cuál sea la especialización, a qué se dedique ese profesional en particular. Si comparamos esto con otro profesional o alguien que ejerce el oficio, por ejemplo, de plomero, en su maletín no va a tener las mismas herramientas que tiene el médico, va a tener otras que hacen al ejercicio de su oficio. De la misma manera sucede con los oficios o los ministerios cuando nos referimos a ellos en relación a los dones de manifestación. Es decir, los oficios o ministerios según la palabra, que esto lo encontramos en el capítulo 4 de Efesios, son 5. Son el profeta, el apóstol, el maestro, el evangelista y el pastor. Y cada uno de estos oficios va a requerir en su ejercicio de determinadas herramientas o lo que llamamos dones de manifestación, que normalmente esto nos vienen incluidos cuando nacimos, es decir, Dios nos creó con un propósito y en ese propósito está en juego, está en funcionamiento el ejercicio de nuestro oficio o de nuestro ministerio. Y para poder hacerlo, el Espíritu Santo ya nos capacitó con determinados dones que llamamos dones de manifestación. Eso no quiere decir que no requiere que conozcamos acerca de ellos, que podamos ejercitarlos y a la manera de un músculo, cuanto más los ejercitamos, más diestros nos volvemos en esto, pero volviendo a la diferencia y a la explicación acerca de los oficios y los dones de manifestación, por ejemplo, en el caso de un maestro, él va a necesitar del don de sabiduría, del don de ciencia, de la revelación, para poder ejercer ese oficio con excelencia. El pastor va a requerir de otros, el apóstol de otros y así sucesivamente. Pero todos los que somos hijos de Dios, todos los que hemos recibido el Espíritu Santo y su llenura y tenemos comunión con Él, podemos recurrir a cualquiera de los dones de manifestación en cualquier momento y poder ejercerlos. De la misma manera sucede con los oficios o los ministerios cuando nos referimos a ellos en relación a los dones de manifestación. Es decir, los oficios o ministerios según la palabra, que esto lo encontramos en el capítulo 4 de Efesios, son 5. Son el profeta, el apóstol, el maestro, el evangelista y el pastor. Y cada uno de estos oficios va a requerir en su ejercicio de determinadas herramientas o lo que llamamos dones de manifestación, que normalmente esto
nos vienen incluidos cuando nacemos. Es decir, Dios nos creó con un propósito y en ese propósito está en juego, está en funcionamiento el ejercicio de nuestro oficio o de nuestro ministerio. Y para poder hacerlo, el Espíritu Santo ya nos capacitó con determinados dones que llamamos dones de manifestación. Eso no quiere decir que no requiere que conozcamos acerca de ellos, que podamos ejercitarlos, y a la manera de un músculo, cuanto más los ejercitamos, más diestros nos volvemos en esto, pero volviendo a la diferencia y a la explicación acerca de los oficios y los dones de manifestación, por ejemplo, en el caso de un maestro, él va a necesitar del don de sabiduría, del don de ciencia, de la revelación, para poder ejercer ese oficio con excelencia. El pastor va a requerir de otros, el apóstol de otros, y así sucesivamente. Pero todos los que somos hijos de Dios, todos los que hemos recibido el Espíritu Santo y su llenura, y tenemos comunión con Él, podemos recurrir a cualquiera de los dones de manifestación en cualquier momento y poder ejercerlos. Te cuento algo acerca de los dones redentivos, que ellos nos definen como persona, hacen a nuestra identidad. Para que vos puedas encontrar cuál es tu esencia, te invito a que puedas recorrer, que los puedas estudiar, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Hay material preparado y este video yo sé que te va a ayudar, pero es importante que lo tengas y que lo tengas vos continuamente como para poder estudiarlo en profundidad y volver todas las veces que te sea necesario. Así que hacete de ese material que te va a edificar. Pero quiero contarte sus generalidades, es decir, aquellas cosas que tienen en común todos los dones redentivos. Entonces, los dones redentivos, que son 7, ellos son el de misericordia, el profeta, el maestro, el exhortador, el gobierno, el de servicio y el de dar. Ellos están presentes en la palabra de Romanos capítulo 12. Del versículo 6 al versículo 8. Te invito a que estudies esta palabra y puedas verlos en profundidad allí. Los dones redentivos los recibimos al nacer, es decir, la palabra dice que Dios nos formó en el vientre de nuestra mamá y mientras nos estuvo haciendo, allí mismo está presente en la creación de Dios para con nuestras vidas el darnos, el capacitarnos, el diseñarnos en base a un don redentivo. Pero no solamente vas a encontrar que tenés un don redentivo, sino que esencialmente te podés identificar con alguno de ellos. Pero también vas a encontrar que tenés el ejercicio o la manifestación o la expresión de otro o de otros. Y esto tiene una explicación. Los dones redentivos se ven afectados por el contexto, es decir, no hay una expresión de los dones redentivos. Sí podemos identificarnos y encontrar características comunes, pero los dones redentivos, cuando Dios nos formó en el vientre de nuestra mamá, nos diseñó en base a alguno de ellos en particular. Entonces podés encontrar que esencialmente vos tenés determinado don redentivo, pero también tenés la expresión de algún otro. Y esto se debe a que se ven influenciados en su desarrollo, en su manifestación, por todo lo que hay a nuestro alrededor. Si nosotros tenemos una mamá y tenemos un papá y tenemos hermanos, los dones redentivos en los que ellos caminen, en los que se expresen en sus vidas, van a condicionar y van a estar modificando la manifestación del don que nosotros tenemos. También en nuestra infancia, aquellas circunstancias que atravesamos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, van a estar haciendo que nuestros dones redentivos maduren en un determinado sentido y con determinados ingredientes que no los van a presentar otras personas. Las características propias que tiene un hermano mayor son diferentes a las que va a tener en su personalidad un hermano menor o un hermano del medio. Sobre esto te voy a contar en alguna otra charla, pero en relación a los dones redentivos, esto también marca una diferencia.
También las diferencias se establecen por aquellas circunstancias que atravesamos en nuestras vidas y que no fueron resueltas, ya sea que quedaron heridas, que quedaron traumas de diferentes cuestiones que hemos pasado a lo largo de nuestras vidas. Esto modifica nuestra personalidad y modifica la expresión original con la que Dios nos creó. Entonces es muy importante que paralelamente a este estudio, paralelamente al conocimiento acerca de los dones redentivos, puedas buscar la sanidad de tu alma, la sanidad de tus memorias, de tus recuerdos, de tus sentimientos, de tus emociones, porque eso hace de vos alguien que realmente no sos. Y te cuento algo. Cuando nosotros vamos creciendo y a lo largo de nuestra vida nos vamos desarrollando y vamos teniendo circunstancias que nos afectan, que afectan nuestra salud psíquica, nuestra salud emocional, quedamos como detenidos en diferentes instancias, en diferentes etapas. Y frente a las circunstancias externas, lo que sale de nosotros es esa área que quedó detenida. Por eso muchas veces sucede que podemos tener 40 años, pero reaccionar como un niño de 3, de 5, de 10, como un adolescente. ¿Por qué? Porque ese aspecto de nuestras vidas quedó detenido en esa etapa, en ese momento en que teníamos esa edad. Entonces es muy importante que paralelamente al conocimiento de los dones redentivos busques ser sano, porque puede ser que te confundas y que creas que tenés un don cuando en realidad lo que tenés es una herida a sanar. Voy a dar las razones por las cuales es importantísimo que conozcas acerca de los dones redentivos. Ellos nos ayudan primero y principal a conocernos nosotros, a conocer en qué somos fuertes y en qué somos débiles, a ver en qué tenemos que madurar, a reconocer que, bueno, así fue como fui creada, como fui diseñado, con estas características, pero esto hoy está crudo, está inmaduro. Acerca de esto tengo que buscar en la palabra, a ver cómo voy creciendo y madurando y perfeccionándolo, no creyendo que es algo malo para descartar, sino que está inmaduro. Eso es un dato muy importante que hace una gran diferencia. Una cosa es algo que nos sirve y otra cosa es algo que está inmaduro. Si por ejemplo vemos la vida de Pedro y estudiamos acerca de su vida y su personalidad y cómo él se fue expresando, vemos que el Pedro que predicó y ganó cantidad de personas no es el mismo que comenzó su seguimiento y su discipulado a los pies de Jesús. Al principio era muy impulsivo, era torpe, era muy arriesgado, era precipitado. Sin embargo, y con el correr del tiempo y con el conocimiento de la palabra y con la comunión que tenía con Jesús y luego con el Espíritu Santo, él logró que estas características de su personalidad, que no eran buenas, pudiesen madurar y crecer para que sea realmente una bendición. Comenzando ahora sí con el desarrollo de cada uno de los dones redentivos, vamos a empezar por el profeta. El personaje bíblico que refleja la manifestación de este don es Juan el Bautista. Y respecto de sus características más comunes y fundamentales, podemos decir: los profetas ven las cosas o la vida en dos colores, en blanco o en negro. Les cuesta muchísimo ver los grises. Son personas con características de generosidad, de verborragia, es decir, son muy expresivos verbalmente, no les cuesta plantarse ante los demás para exponer determinadas cosas, son muy pasionales, generosos, competitivos, luchan por la excelencia. Esto hace que frente a una situación rutinaria, a una situación de conformismo o mediocridad, ellos o transformen estas situaciones, las cambien, o bien los vamos a ver apartarse de ellas. Les gusta también los desafíos de lo nuevo, es decir, son innovadores, generadores de cambio. Deben hallarle sentido y explicación a todo y tienen una mirada que muy pocas veces se detiene en el ayer. Normalmente está enfocada en el hoy, en el mañana, en el futuro y sobre todo tienen una mirada generacional. En las distintas situaciones vamos a ver que siempre hay un profeta que toma la iniciativa. Respecto de las debilidades del don redentivo del profeta, podemos decir que una de sus debilidades y aquellas cosas a cambiar y a transformar es que juzgan a las personas y juzgan las situaciones en función de su mirada blanco o negro y su búsqueda de la excelencia.
A veces la motivación que tienen no es mala, el contenido de lo que dicen tampoco es malo, pero la forma en que lo dicen, en lugar de motivar, de alentar al cambio, a la transformación y a la superación, solamente sirven para frenar, para frustrar, para sancionar y para desmotivar. Por eso, este es un área a tener en cuenta para el cambio y la transformación de esta área de su carácter. Otra de las debilidades es que en función o en pos de ser honrados, de ser veraces y de ser honestos, sacrifican todo lo demás. Para ellos este es un valor supremo y es algo que, cotejado luego con la palabra, van a tener que aprender a modificar y a dosificar, no la verdad en sí misma, no el ser honestos, sino cuándo es necesario serlo, cuándo es el momento oportuno para decir determinadas cosas, cuál es la forma, cuál es el lugar, la situación. Otra característica que hace a las debilidades de este don redentivo es el poder perdonar a otros y el perdonarse a sí mismos. Ahora, en el ámbito exclusivamente cristiano podemos decir algunas cosas, y una de ellas es que los que tienen este don redentivo son los que ponen el fundamento, son aquellos que establecen las verdades basadas en la palabra de Dios, basadas en la doctrina. Ellos son los investigadores del cuerpo de Cristo, que siempre están buscando que las cosas se hagan en base a la doctrina. Y que esto ponga fundamento, porque como tienen una mirada generacional, tienen una mirada hacia el futuro, lo que hacen es que todo lo que se edifique esté realmente plantado sobre la roca. Ellos, como dijimos, se basan en principios y no en impulsos, en ganas o en situaciones o en generar novedad por la novedad misma. Prefieren atenerse a lo que se sabe y se conoce y edificar sobre principios a ser innovadores. Y en este ámbito también podemos señalar como una debilidad en el estado inmaduro de este don el creer que porque se manejan dentro de los principios y de la palabra y porque hacen lo correcto y porque se manejan con honestidad y con verdad pueden comprar el favor de Dios. Pasamos ahora al don de siervo, cuyo personaje bíblico podemos encontrar en sus características en la vida de Esther, en la vida de Bernabé, en la de Timoteo y también en la vida de José, el esposo de María. Respecto de las características externas de este don, decimos que son personas trabajadoras, perseverantes, confiables. Ellos trabajan a modo de las hormigas, que trabajan de manera silenciosa, subterránea, no les gusta la exposición. Son personas también que siempre ven lo bueno en los demás. Otra característica sobresaliente que tienen es que están capacitados para ver la necesidad en su entorno. ¿Quién necesita alimentos? ¿Quién necesita vivienda? ¿Quién necesita vestido? Ellos siempre están prontos a verlo y a suplir esa necesidad a cualquier costo. Esta característica hace que muchas veces las familias de los que tienen este don redentivo padezcan justamente del ejercicio de este don y de esta característica de su personalidad, porque ellos están dispuestos a todo para aún hacer renunciar a su familia a tiempo con ellos, aún a sus cuestiones materiales, por suplir y cubrir las necesidades de otros que ellos ven. No toleran la falta de lealtad, no tanto hacia sí mismos, sino sobre todo a quienes ellos aman, a sus parientes, a sus familiares y a su entorno. Esto es porque ellos consideran que el ser leal es un valor supremo, y lo son personas leales, fieles, confiables. Entonces es algo que no comprenden que el otro pueda hacer y les genera mucho dolor porque siempre están cubriendo a aquellas personas que tienen en su entorno. Ahora, atendiendo a las debilidades de este don redentivo, podemos decir que una de ellas es que en los distintos ámbitos en los que se mueven, los siervos suelen ser el hazmerreír, suelen ser el objeto de la burla, de la deshonra, también suelen ser utilizados porque como ellos todo el tiempo están sirviendo y buscando que todo el mundo esté bien, es algo que muchas veces los demás se aprovechan de esto y ponen al siervo en un lugar que afecta su estima y la valoración personal y que los hace sentir menos que los demás y que solamente están al servicio de los antojos de ese contexto que ellos tienen.
En relación a esto, les cuesta decir que no, les cuesta poner límites, les cuesta hacerse valorar y también hacerse respetar. También les cuesta recibir elogios, reconocimientos y aún cosas materiales, porque siempre piensan que todas estas cosas son para los otros, son para los demás, pero no para sí. Refiriéndonos ahora al ámbito cristiano propiamente, podemos decir que quienes tienen este don redentivo de siervo o de ayudador son personas ideales como pajes de armas. Siempre ellos van a estar alrededor del liderazgo, sobre todo si es un liderazgo pujante, fuerte, de vanguardia, siempre va a tener siervos alrededor. ¿Por qué? Porque ellos disfrutan del anonimato, ellos no buscan reconocimiento, ellos no buscan ser expuestos o estar recibiendo los elogios, sino que todo lo contrario, su disfrute, su placer, su capacidad de sentirse útiles es estando al lado de quienes van al frente, de quienes van adelante y preparando todo el escenario, toda la situación como para que el líder pueda desempeñarse con excelencia y no tener que ocuparse, por ejemplo, de tareas administrativas, de tareas financieras, de tareas de cualquier tipo de gestión. A esas tareas va a estar abocado ese siervo, esos siervos que estén alrededor de esos líderes. Son personas que cuando han vencido sus debilidades, que ahora las vamos a identificar una de ellas que es la más importante y sobre todo una vez que han conocido al Señor y que quieren servirlo, son personas que van a tener autoridad contra la muerte, autoridad contra la destrucción familiar y autoridad para orar y ministrar al liderazgo. Respecto de las debilidades en el ámbito cristiano, podemos decir que fundamentalmente tiene que ver con su identidad. Personas que se sienten indignas, ilegítimas, que creen las mentiras del enemigo de que ellas no merecen, de que no son buenas, de que siempre el otro es mejor y de que todo lo que ellos tienen para dar siempre es insuficiente. Por eso, en la medida en que ellos se sanen y se afirmen en las verdades de la palabra y en verse como Dios los ve, es como van a ir logrando autoridad espiritual para ir ejerciendo todas esas capacidades que Dios ha puesto en estas personas, dependiendo o teniendo que ver con su don redentivo. Pasamos ahora al don redentivo maestro. Los maestros, tanto femeninos como masculinos, podemos encontrar personajes bíblicos que nos ejemplifican acerca de sus características en María, la mamá de Jesús, en Lucas, en Isaías. En cuanto a sus características generales, los maestros tienen varias características bien distintivas. Una de ellas es que son personas exactas, precisas, concretas, apegado a los hechos, a las verdades fundamentadas, con lo cual sumado a esto también es que son cautelosos y entonces siempre van a estar rodeados de personas que van a buscar de sus consejos, van a buscar de la ayuda en la resolución de sus problemas. Son personas buscadas porque otros les confían sus inquietudes, sus angustias, precisamente porque ellos van a poder escuchar con responsabilidad. También son buenos en guardar los secretos o la vida de las demás personas, ya que ellos también son muy reservados en su vida personal. Son aquellas personas que van a contar los sucesos, las anécdotas con lujo de detalles, los que pueden dar fechas, lugares precisos, son muy perfeccionistas. También son personas que van a guardar y cuidar mucho de la familia que logran constituir. Otra de las características es que escudriñan mucho las cosas, sobre todo cuando son novedosas. Todo aquello que es nuevo para ellos es desconfiable. Es decir, van a buscar el origen, cuál es el respaldo, el sustento, de dónde provino, cuáles son los hechos que respaldan la veracidad de eso que se está diciendo o afirmando. Por lo tanto, no se van a abrazar a lo nuevo porque sí, sino antes lo pasaron por un montón de chequeos y donde sobre todo confían más en sus opiniones y observaciones respecto a esto que en las fuentes que pueden encontrar.
En cuanto a las debilidades del don redentivo del maestro, tienen algunas de ellas que son las que cuando son inmaduros van a tener que buscar justamente de hacer foco en ellas para poder cambiarlas y transformarlas. Una de ellas es que son impuntuales, suelen ser algo desordenados, también les suele costar el devolver las cosas que se le prestan, y las características que mencionamos generales, que son sus fortalezas, también se le vuelven debilidades cuando no están tratadas y se le van al extremo, digamos, en cuanto al perfeccionismo, a la exactitud, ya que los va a convertir en personas temerosas y pasivas, es decir, les cuesta tomar decisiones, les cuesta dar pasos, aventurarse a lo nuevo, precisamente porque desconfían de lo nuevo, porque necesitan tomarse todo un tiempo para poder validar las cosas. Entonces, los riesgos para ellos son un desafío muy grande y les cuesta tomar pasos y generar cambios en sus vidas y en su entorno también. Otra de las debilidades que son puntos a crecer tiene que ver con que están centrados en sí mismos. Entonces, es lo que ellos piensan, cómo ellos ven, lo que opinan, lo que saben, lo que conocen, lo que experimentaron, lo que le da validez a las cosas. Y esto genera muchas veces conflictos en sus vínculos, en sus relaciones y también en su progreso. Y refiriéndonos ahora al ámbito cristiano, los maestros son personas que generalmente conocen a Dios, se acercan a Dios a través de lo doctrinal, lo teológico, el conocimiento. Entonces el desafío para ellos es poder tener una vida de oración, de adoración, de intimidad con Dios, donde las verdades, la doctrina, obviamente sea donde esté basada y fundamentada su fe, pero ese desafío de crecer en una vida de intimidad con Dios, para ellos tan incierto este camino, tan escabroso, porque a su entender está más basado en la vida emocional, en lo subjetivo, a ellos les considera bastante de desconfiar. Entonces es el desafío que tienen para poder crecer y madurar y poder ejercer luego con éxito esa pasión que tienen por comunicar las verdades que restauran, que sanan y que liberan. Otra de las características que podemos mencionar respecto al ámbito propiamente cristiano en relación a este don redentivo es que ellos deben poder crecer también en otros dos aspectos. Uno de ellos es el poder tomar y ejercer las responsabilidades que tienen, que les han sido delegadas, y solamente delegar cuando evalúen que sea estrictamente necesario y no para desligarse ellos de esas responsabilidades. Y por último podemos mencionar el hecho de que deben poder descentrarse de sí mismos y tomar los riesgos de fe basados en la palabra. Este también es un gran desafío para los maestros, una vida de fe, crecer en fe, en tomar riesgos, sin la necesidad de ver el cuadro completo, todas las consecuencias que se pueden alcanzar con determinadas tomas de decisiones, sino poder basarse en lo que Dios dice, ser obedientes y arriesgarse por confiar en Dios, precisamente basados en una vida de oración y de intimidad con Dios. Seguimos ahora con el don redentivo del exhortador. Exhortadores encontramos en personajes bíblicos como Moisés, Pablo, Jeremías. Y en cuanto a sus características, podemos decir, estas características generales que ellos tienen, es que son personas muy verborrágicas, de fácil relacionarse socialmente, es decir, son personas que se relacionan con los demás de manera muy fácil, muy simple, porque para ellos nadie es un extraño, sortean todo tipo de barreras, las barreras sociales, económicas, religiosas, y siempre encuentran en las otras personas una puerta por donde ellos entrar y poder relacionarse con facilidad.
Otra de las características es que son excelentes comunicadores, visionarios, arriesgados en el emprendimiento de diferentes cosas, rápidos para ver las oportunidades, muy flexibles y también en cuanto a su liderazgo o la manera de gobernar, de llevar adelante sus responsabilidades, es muy particular y diferente a todos los demás, ya que son personas que las podemos comparar en el ejercicio de esta función o de este rol con el sol. Del sol necesitamos todos los seres vivos. Sin embargo, el sol no es que va en busca de una planta, de un animal o de una persona para darle lo que ésta necesita, sino que somos nosotros, los seres vivos, los que nos ponemos bajo su influencia, los que los buscamos y los seguimos. Así es como concibe el liderazgo el exhortador, digamos, que los demás que quieran seguirlo, lo sigan, lo apoyen y siempre va a estar rodeado de un montón de personas. Pero no son ellos los que van a ir a buscarlas, a seguirlas, a tomarse el trabajo de ir a ver dónde están o qué les pasa, sino que ellos confían en que las personas, debido a sus características y a todo lo que ellos tienen para aportar, los van a seguir. Otra característica es que pueden tener la más acalorada discusión con alguien, por el motivo que fuese, y al rato esto no va a generar nunca para ellos una ruptura de relaciones, porque al tiempo muy breve ellos se olvidan, ya no se acuerdan ni del motivo de la discusión y se relacionan con esa persona como si nunca nada hubiese pasado. Esto les causa bastantes conflictos porque si los demás no los conocen, no entienden esta manera de proceder. Respecto ahora a sus debilidades, podemos decir que los exhortadores en general tienen problemas con el tiempo, son impuntuales, desordenados, bastante desprolijos. Para ellos siempre es más importante el cómo se ven, el cómo están frente a los demás, el relacionarse con otros. Cuando son niños son esas personas que salen corriendo como están a jugar, si alguien toca timbre o alguien los llama, son los primeros en salir, no tomando en cuenta un montón de otras cosas. Esto en la vida adulta también les genera dificultades y son puntos a tener en cuenta en su madurez y en su crecimiento. Otra de las características es que están centrados siempre en el que dirán, en el cómo lo van a evaluar, en el caer bien, en el agradar a los demás, lo cual hace que muchas veces su vida esté centrada en esto y descuiden todo lo demás, el no moverse en principios, en valores, en que no da lo mismo estar con una persona y agradarla y no poder decirle lo que realmente esa persona necesita escuchar o necesita saber o lo que ella realmente piensa, ¿no? El exhortador, por miedo a no agradarlo, a ser rechazado, cosa que es el leitmotiv en su vida generalmente. Y otra de sus debilidades es que les cuesta bastante concentrarse en una cosa, empezar algo y terminarlo, porque siempre están distrayéndose con un montón de ofertas y de estímulos en la vida cotidiana, en su contexto, sobre todo lo que tiene que ver con la vida social. Así que cuando empiezan algo, algún emprendimiento, necesitan siempre rodearse de personas que van a ayudarlo a mantenerse firme en aquello que comenzaron, sin tomar nuevos emprendimientos que seguramente serán buenos porque son personas visionarias, pero el poder terminar, concluir con algo o profundizar en algo va a ser también un desafío para ellos. Ahora, introduciéndonos en lo que es propiamente el ámbito cristiano, podemos decir acerca de los exhortadores que van a ser y son las personas más usadas para alcanzar a todo tipo de gente. Para ellos, como dijimos, al no haber barreras, ni siquiera la barrera del idioma, porque ellos tienen facilidad para adquirir nuevos idiomas o para comunicarse, no tienen vergüenza en hacerlo a media lengua, digamos, ni bien conocen algunas palabras acerca de un idioma nuevo, ellos se aventuran, se lanzan a poder entablar una comunicación como si conocieran ese idioma, porque para ellos lo más importante es la cercanía social.
social, es alcanzar al otro, es conquistar el corazón de la otra persona. Su pasión es poder justamente abrazar y conquistar y ganar almas y personas para el reino de los cielos. Así que realmente Dios los ha capacitado con un montón de herramientas, pero van a necesitar profundizar en el conocimiento de Dios, sentarse y dedicar tiempo al conocimiento de la palabra, de la doctrina, para luego moverse en los valores del reino, en los principios bíblicos y no en sus impulsos, no en cómo ellos ven las cosas, no en la demanda de los demás, no en buscar el agradar a las personas con lo que dicen y le pueden llevar. Son personas que van a tener el acceso y las puertas abiertas como para comunicar la verdad de Dios, pero muchas veces se encuentran con que van a necesitar y Dios les va a llevar a que esa verdad muchas veces es confrontar con un pecado, confrontar una falta, confrontar un error, para que realmente venga sanidad, restauración, libertad a esa vida que ellos realmente quieren cambiar y transformar. Y el pensar que pueden ser rechazados, que se les pueden cerrar las puertas, que no van a agradar a esa otra persona, para ellos es un punto límite, un punto clave. Así que invito a los exhortadores a que conozcan la palabra, a que profundicen en la comunión con Dios, a que obedezcan aquellas cosas y desafíos en los que Dios los emprenden, les hacen emprender, y que realmente plantados en los principios divinos puedan ejercer la pasión con la que Dios los ha creado. Bueno, llegamos ahora al quinto don redentivo, que es el don de dar. Y ejemplo de dadores tenemos en personajes bíblicos como por ejemplo Mateo, Jacob, Job, entre otros. En cuanto a sus características, podemos decir que personas con este don redentivo tienen una mirada generacional de las cosas. Ellos no solamente viven el aquí y el ahora, sino que todo el tiempo están viendo y generando cosas para el porvenir, para la generación futura, para su vejez, la vejez de su familia y para las generaciones que le van a seguir, ya sea sus propias generaciones como las generaciones que ellos no conocen y que no les son cercanas, pero tienen esa mirada, es decir, el cuidar de las cosas, el invertir en las cosas a largo plazo. Otra de las características que podemos destacar en las personas con este don redentivo es que son sociables, les gusta compartir con otros, pero no son personas populares, no tienen problemas para hablar ni para comunicarse, ya que generalmente no son tímidos, no son temerosos, pero no disfrutan de la exposición, más vale disfrutan de la reserva. Y también podemos mencionar que ellos siempre van a estar ocupándose del confort de su familia, del confort de su entorno, que su familia tenga una vida saludable, una vida confortable, que no les haga falta nada, y también tienen un ojo preparado para ver aquellas personas, aquellas cosas que a su alrededor suceden y que son prometedoras, es decir, emprendimientos donde vale la pena invertir, donde vale la pena sembrar. Ellos son los primeros que van a estar aportando a esto. Así que generalmente las personas con este don redentivo evalúan las situaciones y van a estar rodeando a aquellas personas que son buenas para estar al frente, buenas en los gobiernos, en los liderazgos, pero necesitan del aporte de todo tipo de recursos de otras personas, y ahí siempre va a haber un dador haciendo esos aportes. Son muy buenos también para generar nuevos recursos, sobre todo económicos, para resolver y confrontar problemas. Ellos normalmente se hacen de todos los recursos necesarios, ya sea económicos, en habilidades, en herramientas y demás, para poder enfrentar y resolver los problemas. Generalmente lo hacen solos, no suelen consensuar con otros y hacer sociedades, sino que normalmente se manejan de manera bastante independiente y autónoma. No les gustan las confrontaciones ni los conflictos, así que no los vamos a ver generalmente nunca involucrados, en realidad no los vamos a ver involucrados en conflictos, en discusiones, porque hacen todo para evitarlos. Y otra característica muy importante es que son dadores natos.
no es necesariamente que podemos decir que son generosos, porque en el ámbito familiar, en su ámbito más cercano, normalmente son considerados tacaños. Sino que son dadores natos, es decir, ellos tienen la habilidad de encontrar aquellas ocasiones, oportunidades y personas en donde ven que es bueno invertir, donde ven que es bueno sembrar, porque a corto, mediano y largo plazo ellos van a esperar un fruto de esto, con lo cual no son manipulables en relación al dinero. Muchas veces la gente se confunde y cree que pueden manipular al dador para que invierta en lo que otros ven que es bueno, y ellos lo van a analizar y van a detectar aquellas cosas que para ellos vale la pena invertir. Y sí se vuelven como debilidad, podemos mencionar, controladores, porque van a estar chequeando y buscando que ese lugar, esa persona, ese emprendimiento donde ellos invirtieron y donde vieron un fruto muy probable y potencialmente redituable, realmente aparezca ese fruto y se estén haciendo las cosas bien. Así que es un punto a tener en cuenta para el crecimiento y la madurez en este don. Y siguiendo entonces con las debilidades de este don redentivo, además de las que ya mencionamos, es que justamente el ser independientes y también el considerarse muchas veces autosuficientes les genera problemas en la relación con los demás, ya que les cuesta mucho confiar en otros, en la opinión de otros, en cómo hacen los demás las cosas y en poder ponerse de acuerdo. Así que esto hace que muchas veces sean avaros, no suelten el dinero para proveer de las necesidades de su contexto, si ellos no consideran que esto es bueno y es prometedor a largo plazo. Y también en cuanto a tomar decisiones de todo tipo de manera sola y autónoma, digamos, sin tener en cuenta, por ejemplo, esto que es muy importante, el acuerdo en el matrimonio, el acuerdo con el resto de la familia, el acuerdo en el lugar de trabajo. Esta cuestión de la independencia y de la autosuficiencia le genera normalmente muchos conflictos sociales. Y otra de las debilidades que podemos mencionar es que le cuestan mucho los absolutos, porque son muy creativos, entonces están siempre viendo cómo pueden hacer las cosas a su forma, a su manera y de la manera que ellos ven que va a tener éxito. Y algo más para mencionar es que les cuesta bastante ser agradecidos, ya que consideran que si ellos hacen bien las cosas, si ellos trabajan duro, entonces se merecen todo lo bueno que les sucede, ¿no? Entonces les cuesta bastante reconocer cuando la ayuda, el aporte, en cualquier circunstancia viene de otro lado que no sea de parte de ellos mismos. Y ahora, para referirnos a la aplicación en el ámbito cristiano respecto del don redentivo del dador, tiene un montón obviamente de ventajas y de aportes que hacer al cuerpo de Cristo, ya que son personas que, como dijimos, tienen la habilidad para generar recursos, la habilidad para ver dónde está la necesidad y dónde poder invertir, sembrar, para que realmente se obtenga un fruto deseado. Y normalmente tienen el respaldo de Dios en esto, siempre y cuando consideren con suma importancia el tema de la santidad. La santidad es un tema que para ellos, cuando son inmaduros, cuando conocen a Dios, no es lo más importante y suelen descuidarla bastante. Por lo tanto, es un área donde deben buscar a Dios, deben poder conocer acerca de lo que dice la palabra respecto de esto y de la importancia. Y otra de las cuestiones es que todo esto que ellos tienen como capacidad y habilidad natural para dar, lo hagan de una manera desinteresada y dejando que el control y que la supervisión esté de parte de aquellos que están puestos por Dios para eso. Ellos poder dar para que realmente las condiciones, para que se predique la palabra, para que se lleven adelante los proyectos y los planes propuestos realmente por Dios,
ellos puedan dar para que esto se efectivice, pero no excederse en sus funciones, en sus roles. Otra característica es que esta tendencia a la independencia y a la autosuficiencia debe dejar paso a la dependencia en la comunión con Dios, con el Espíritu Santo, a realmente poder depender en cada decisión que se toma de la guía del Espíritu Santo, a sujetar y someter su sapiencia, sus conocimientos, sus experiencias a la guía de Dios para poder realmente ser efectivos y fructíferos. Y algo también que quiero mencionar muy importante es que tienen la habilidad para ver esa tierra que está preparada por Dios para que la palabra sea sembrada y dé fruto. Es una habilidad importantísima el poder ver cuando, sobrenaturalmente, cuando un corazón está preparado para recibir a Dios. Es algo sumamente valioso, así que es muy importante que personas que tienen este don lo ejerzan sus habilidades y sus capacidades, pero siempre, como decimos con cada uno de los dones redentivos, buscando primeramente a Dios, dejando en sus manos todo aquello con lo que Dios nos ha capacitado para que realmente Él lo pueda pulir, lo pueda lijar, lo pueda tratar y sean herramientas valiosas y poderosas y de edificación para el cuerpo de Cristo. Bueno, pasando ahora al sexto don redentivo que vamos a tratar, es el don de gobierno, de administración o de liderazgo. Y en cuanto a los personajes bíblicos en los que podemos hallar algunos rasgos, son Noé, Nehemías, José. Son personajes que nos van a ilustrar más o menos de las características generales de este don, que son el ser muy buenos administradores del tiempo, de las tareas en general, son buenos mayordomos. Son personas que saben trabajar muy bien solas, en general no les gusta, no les atrae, les dificulta, no tienen paciencia para trabajar en equipo. Pero como un rasgo muy bueno es que son excelentes para poner en funcionamiento, para activar, para motivar, son muy buenos motivadores. Y sobre todo de personas consideradas ineptas, incapaces, personas que en general nadie cree en ellas, van a estar alrededor de personas que tengan este don redentivo, que enseguida las va a poner a funcionar porque les va a demostrar que cree en ellos, les va a dar metas a corto y largo plazo. Eso es una característica también distintiva de este don, que vive con metas, con proyectos, con una agenda. Por eso las vacaciones de las personas con don redentivo de gobierno no son las mismas que para el resto, porque ellos de alguna manera nunca descansan, nunca dejan de generar, de proyectar, son muy visionarios. Entonces quizás se vayan de vacaciones a un lugar donde pueden descansar, pero su ojo siempre va a estar viendo la posibilidad de generar algo nuevo. Podemos decir también que no son temerosos, todo lo contrario, les atraen los desafíos porque ellos son excelentes trabajando bajo presión. La dificultad es que creen que todo el mundo trabaja mejor estando bajo presión. Ellos prácticamente, si no es bajo presión, no trabajan. La presión de una meta a alcanzar en un tiempo que quizá a otros les lleve más, ellos aprietan ese tiempo para que esa presión les genere el impulso que necesitan para vencer los obstáculos. Y otra característica también es que no son culposos, no buscan culpar a los demás ni culparse, sino que confrontan las situaciones problemáticas, las resuelven y siguen adelante. Nunca vamos a escuchar a alguien con este don redentivo que se encuentra victimizándose, culpando a los demás por lo que le pasa, ni tampoco lacerándose a sí mismo demasiado. Quizá pase por un momento donde sienta la convicción, la seguridad de que cometió un error, pero rápidamente trata de ser ejecutivo, de resolverlo y proseguir. Bueno, respecto de las debilidades de este don redentivo, como dijimos, ellos son excelentes trabajando bajo presión y por lo general cuando lideran, cuando gobiernan, cuando administran una tarea, una función, generan situaciones de presión porque tienen la convicción de que todo el mundo funciona de la misma manera. Por eso muchas veces se vuelven tiranos con el dinero, tiranos con el tiempo, tiranos con las metas. También
para ellos es más importante alcanzar una meta, un objetivo, lograr algo, que muchas veces contemplar el cómo se llega. Digamos, es el síndrome de Maquiavelo, el fin justifica los medios. Es algo que tienen como debilidad, como dificultad, y que muchas veces le trae problemas con los vínculos. Si bien ellos van a ser personas generalmente exitosas, porque lo que se proponen en general lo logran, pero en el camino va quedando gente normalmente lastimada o defraudada o desilusionada. Ellos siempre van a estar rodeándose de personas a los que le piden lealtad. No necesitan que tengan grandes capacidades ni que tengan una enorme lista de cualidades. Para ellos la lealtad, la fidelidad es un valor supremo. Específicamente ahora en el ámbito espiritual podemos decir que son excelentes líderes, son personas de vanguardia que siempre van adelante y que una vez que han podido ir conquistando sus debilidades, creciendo, madurando, entendiendo que es más importante el ser que el hacer, el mientras tanto, mientras vamos caminando, que el continuo logro de metas y de objetivos. Ellos van a conquistar autoridad sobre sus pasiones, sobre su carácter y sobre sus debilidades. Y esa autoridad que ellos logran es una autoridad que abre cielos, que abre los cielos, que conquista en territorios celestes, y tienen la capacidad de ser de bendición para muchos, justamente porque son líderes. Es decir, que eso que ellos conquistan en el ámbito personal les da una llave poderosa para ser de tremenda bendición a la gente que lo rodea, que lo sigue, que ellos conocen y quizá a los que no conozcan, porque siempre es una persona de largo alcance. Así que si tenés este don, te animo a que confíes y te rindas en las manos de Dios y que realmente Dios pueda gobernar tu vida para que a través de tu vida seas una bendición para muchos. Bueno, y ahora llegamos al último don redentivo, el don de misericordia, cuyos personajes bíblicos que podemos mencionar son Ruth, David y Juan, el autor del libro del Apocalipsis y también del Evangelio según San Juan. Las personas con este don redentivo son muy afectuosas, muy cariñosas, demostrando el amor a través de las palabras, de los gestos, de los abrazos. Ellos requieren y dan mucho afecto a través, sobre todo, del contacto físico. Son muy sociales, muy sociables, tienen relación, vínculo muy estrecho, son muy íntimos con personas de diferentes características. Desde muy pequeños son de esos que tienen 1 millón de amigos. Esto hace también que, unido a la característica de ser reservados, de ser confiables, de ser personas pacientes, pacíficas, saben escuchar, normalmente están rodeados de muchos que les cuentan sus cosas como a nadie, que tienen un imán para aquellos que están lastimados, que están heridos, que son rechazados, porque buscan en personas con este don redentivo alguien en quien los va a escuchar y no va a juzgarlos, no va a culparlos, no va a señalarles el error, porque antes que nada para ellos está el corazón y el no lastimar a las personas. Unido a esto podemos mencionar otras características, como por ejemplo que son de perdonar fácilmente, de olvidarse rápidamente de los errores de los demás o de las faltas. Suelen cometer el error de justificar justamente los errores de los demás, sobre todo cometidos hacia su persona, y les cuesta mucho perdonarse a sí mismos. Son lentos para procesar emociones, por eso son lentos ante los cambios, necesitan todo un tiempo para poder desconectarse de una casa, de una relación, de una función, de un trabajo, y tiempo para poder volver a conectarse con otra nueva o distinta. No es que no lo pueden hacer, pero sí requieren un tiempo extra quizá a otras personas. Debilidades del don redentivo de misericordia podemos enumerar varias que tienen que ver también con la otra cara, digamos, de sus fortalezas o de sus características que son positivas. Al tener muchos amigos, siempre están buscando el agradar a todos,
el no lastimar. Por eso una de las debilidades que podemos mencionar es que les cuesta mucho confrontar, porque siempre están justificando, y porque justamente para ellos lo más importante es que el otro no sufra, que no se hiera, que no se ofenda. Entonces el decir las cosas como él las piensa, como son, muchas veces la adornan, la estiran en el tiempo y no lo hacen. Y esto a la larga también les trae problemas, además de ser algo incorrecto, porque entienden o confunden, mejor dicho, la amabilidad y el respeto con callarse un montón de cosas y con justamente no confrontar. Así que esto es algo a tener en cuenta para modificar y para cambiar. Solemos encontrar personas con este don redentivo que sufren de injusticias, de excesos, de abusos de diferentes tipos, porque justamente la característica que nombré, la debilidad anterior, hace que siempre estén rodeados de muchas personas en situaciones diferentes, y muchas veces el precio que pagan por esas relaciones, por esas amistades y por no poner límites, por no hacerse respetar, es que estén casi continuamente en situaciones de abuso, de excesos y de injusticias que por sí mismos les es muy difícil salir de ellas. Otra cosa a mencionar es que perdonan fácilmente a los demás, pero el hecho de perdonarse a sí mismos les cuesta bastante, lo cual hace que generalmente son personas que están involucradas en situaciones victimizantes, es decir, tienen este problema de sentirse siempre con ese dolor interno de que todo lo demás le duele y le afecta, y el no saber y el no poder poner fortaleza en su carácter para poner límites a estas situaciones, entonces se vuelven culposos, es decir, no pueden ver fácilmente que la responsabilidad muchas veces es del otro, o dónde está el límite en la responsabilidad que tiene el otro en esta situación que estamos viendo, y hasta dónde es la mía. Y para terminar, en el ámbito propiamente espiritual, podemos decir que estas personas tienen la llave de los cielos para entrar rápidamente a la presencia de Dios, para detectar dónde está la presencia de Dios en un determinado lugar, si está o si no está, y para que con solamente ellos estar, crear una atmósfera espiritual. Esto siempre y cuando estemos hablando de una persona que ha crecido, que ha madurado, y sobre todo que ha entendido que al primero que tiene que agradar es a Dios, que tiene que moverse en los principios de Dios y no en lo que siente, en lo que quiere, que pudo poner bajo realmente el control del Espíritu Santo su voluntad, para no poner primero a las personas, lo que dirán, lo que pensarán, cómo se sentirán, si les ofende o no, sino lo que Dios quiere. Es decir, que realmente les rija la vida, la mirada de Dios, el pensar, el sentir de Dios, la voluntad de Dios. Cuando esto lo conquistan, o camino a esto, digamos, cuando comprenden y adquieren esta llave espiritual en sus vidas, logran autoridad para salir de esas cuevas de temor, de culpa, de autoflagelo, de victimización, y salir a una vida de autoridad sobre sí, y generando esa autoridad para bendecir, para sanar y para restaurar realmente la vida de las demás personas, que en general son personas que han nacido con ese propósito de Dios, con distintos colores y bajo, como dice la palabra de Dios, ¿no?, la gracia multiforme. Es decir, algo a tener en cuenta es que si tenés este don redentivo, realmente pongas tu mirada en Dios, lo pongas a Él por sobre todas las cosas, busques agradarlo a Él, y ahí donde vos te encuentres vas a liberar la presencia de Dios. Esa comunión que tenés en lo íntimo, donde camines, va a estar. No hace falta que la persona con este don ore o hable o esté enunciando algo para que la presencia de Dios se sienta y cada cosa se ubique en su lugar y venga la convicción del Espíritu Santo, porque realmente tienen la capacidad para llevar, para trasladar la presencia de Dios que ellos conquistan en la intimidad. Así que, bueno, espero que te haya sido de bendición el recorrido por estos 7 dones redentivos.